Me llamo Sora y tengo 34 años. Nunca le dije a mi suegra que yo procesaba crímenes militares. Durante años dejó claro que me consideraba una mujer común, demasiado silenciosa para destacar y demasiado reservada para defenderme. Cada comentario suyo llevaba la misma intención, recordarme que, según ella, yo no estaba a la altura de su hijo. Lo hacía en reuniones familiares, cumpleaños, cenas de Navidad y hasta en conversaciones donde nadie le había pedido opinión. Lo peor era que sonreía mientras lo hacía. Como si humillarme fuera un pasatiempo elegante. La situación empeoró cuando mi esposo Daniel heredó parte de la empresa de su padre. Mi suegra, Teresa, empezó a comportarse como si hubiera recibido un título nobiliario. Cada vez que me veía, encontraba una nueva forma de menospreciarme. Algunas mujeres tienen carreras importantes, decía delante de todos. Otras simplemente tienen suerte de casarse bien. Los demás reían incómodos mientras yo fingía no escuchar. Lo que nadie sabía era que mi trabajo exigía un nivel de confidencialidad extremo. Yo pertenecía a una unidad jurídica especializada que colaboraba en investigaciones relacionadas con delitos cometidos dentro de estructuras militares internacionales. Mi labor consistía en analizar pruebas, declaraciones, registros y expedientes que podían cambiar el destino de personas muy poderosas. No podía hablar de ello. Ni siquiera con la mayoría de mi familia. Para todos, simplemente trabajaba en asuntos legales del gobierno. Y prefería que siguiera siendo así. Pero Teresa interpretó mi silencio como debilidad. Una tarde organizó una comida familiar para celebrar su cumpleaños número 62. Cuando llegamos, noté algo extraño. Había invitados que nunca había visto. Empresarios, abogados y varias personas vinculadas al entorno político local. Durante el almuerzo, Teresa comenzó a presumir sobre los logros de cada miembro de la familia. Habló de su sobrino médico. De una prima arquitecta. De un cuñado que había abierto una cadena de restaurantes. Y cuando llegó mi turno, sonrió con una expresión que ya conocía demasiado bien. Y aquí tenemos a Sora, dijo levantando su copa. Todavía no sabemos exactamente qué hace. Algunas personas soltaron una risa suave. Trabajo en el área jurídica, respondí. Sí, eso siempre dices, contestó ella. Pero nunca explicas nada. Parece un misterio. Hay información confidencial involucrada. O tal vez no hay nada interesante que contar. Las risas aumentaron. Daniel intentó cambiar de tema. Mamá. Pero ella continuó. No te ofendas, querida. Solo digo que después de 7 años en la familia seguimos sin saber qué haces realmente. La mesa quedó en silencio. Yo mantuve la calma. Y seguirá siendo así. Su sonrisa desapareció por un segundo. No estaba acostumbrada a que le respondieran. Durante las semanas siguientes, empezó a investigar por su cuenta. Habló con conocidos. Intentó preguntar a antiguos compañeros de universidad. Incluso llegó a pedir información a familiares lejanos. Todo porque no soportaba que existiera algo que no pudiera controlar. Un mes después recibí una llamada de Daniel mientras estaba trabajando. Su voz sonaba preocupada. Mi madre hizo algo estúpido. ¿Qué ocurrió? Fue a ver a uno de mis amigos abogados para preguntar por ti. Cerré los ojos. ¿Y? Le dijo que sospecha que ocultas algo. ¿Oculto algo? Sí. Cree que inventas tu trabajo para parecer importante. Por primera vez tuve que contener una carcajada. Si Teresa hubiera visto uno solo de los expedientes que pasaban por mi escritorio, jamás habría dicho aquello. Pero el problema no era su ignorancia. Era su obsesión. Semanas después llegó la noticia que cambiaría todo. Daniel recibió una demanda relacionada con una disputa empresarial iniciada por un antiguo socio. Era una situación compleja. Había acusaciones financieras. Documentación contradictoria. Y una cantidad considerable de dinero en juego. Cuando Teresa se enteró, entró en modo de combate. Contrató abogados. Llamó a conocidos. Organizó reuniones. Y empezó a tratar el caso como si fuera una guerra personal.
Yo permanecí al margen. Hasta que una noche Daniel llegó a casa con una expresión agotada. La audiencia preliminar será dentro de 3 semanas. Asentí. Entiendo. Mi madre está convencida de que perderemos. Eso me sorprendió. ¿Por qué? Porque cree que la otra parte tiene mejores abogados. Guardé silencio. Daniel me observó durante unos segundos. ¿Crees que deberíamos preocuparnos? Pensé cuidadosamente antes de responder. Creo que todavía no han entendido quién está realmente involucrado en este asunto. Él frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Nada. Solo que esperaría antes de sacar conclusiones. No dije más. Porque en ese momento ni siquiera yo imaginaba que el destino terminaría llevándonos al mismo lugar. Un tribunal. Una sala llena de abogados. Y una mañana en la que mi suegra se reiría al verme entrar sola. Convencida de que estaba acabada. Sin tener la menor idea de quién era realmente. La mañana de la audiencia llegó más rápido de lo esperado. Cuando entré al edificio del tribunal, vi a Teresa de pie junto a varios familiares. Llevaba un traje impecable y una sonrisa que parecía anticipar una victoria. Daniel caminaba unos pasos delante de mí revisando documentos mientras los abogados contratados por su madre discutían estrategias. Yo había llegado sola. Exactamente como aparecía en la imagen que Teresa tenía en su cabeza. Una mujer sin influencia. Sin poder. Sin posibilidades. En cuanto me vio cruzar el vestíbulo, sonrió. Mira quién vino, dijo lo bastante alto para que otros escucharan. Algunas personas giraron la cabeza. Pensé que preferías mantenerte lejos de estas cosas. No respondí. Seguí caminando. Ella soltó una pequeña risa. Bueno, al menos alguien tendrá que explicarte lo que ocurre aquí. Daniel le lanzó una mirada incómoda. Mamá, por favor. Solo estoy siendo amable. La realidad era muy distinta. Yo llevaba semanas revisando discretamente ciertos documentos relacionados con el caso. Había detectado errores graves en la estrategia de la parte contraria y varias inconsistencias que podían derrumbar toda la demanda. Pero aún no era el momento de hablar. Entramos en la sala. Los abogados comenzaron a ocupar sus lugares. El juez todavía no había llegado. Teresa se acomodó en su asiento con una expresión satisfecha. Incluso hizo un comentario en voz baja a una de sus amigas. Pobre Sora. Está completamente perdida. La amiga sonrió. Yo fingí no escucharlas. Unos minutos después, todos se pusieron de pie cuando el juez entró. Era un hombre de unos 60 años. Cabello gris. Mirada firme. Reputación impecable. Comenzó a revisar varios documentos antes de levantar la vista hacia la sala. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Su mirada se detuvo en mí. Por un instante pareció sorprendido. Luego sonrió levemente. Y dijo con total naturalidad. Buenos días, coronel. El silencio fue inmediato. Absoluto. Sentí como varias cabezas giraban hacia mí al mismo tiempo. Teresa parpadeó. Una vez. 2 veces. Como si creyera haber escuchado mal. Buenos días, señoría, respondí. La expresión del juez se volvió respetuosa. Me alegra verla nuevamente. Igualmente. Detrás de mí alguien dejó caer un bolígrafo. El ruido resonó en toda la sala. Teresa estaba inmóvil. Completamente incapaz de comprender las palabras que acababa de escuchar. Coronel. No era un título que ella hubiera asociado jamás conmigo. Porque nunca le había contado quién era realmente. Ni el trabajo que realizaba. Ni las investigaciones en las que había participado. Ni los tribunales internacionales donde había colaborado. Ni los equipos especiales que coordinaba. Ni los casos de crímenes militares que había procesado durante años. Nada. Absolutamente nada. La audiencia continuó. Pero Teresa ya no prestaba atención. Podía verlo en su rostro. Su confianza se estaba desmoronando.
Cada vez que el juez mencionaba algún aspecto técnico del expediente, yo entendía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Cada vez que los abogados discutían una cuestión legal, tomaban notas con tranquilidad. Y cuando finalmente surgió un problema importante relacionado con la admisibilidad de ciertas pruebas, el abogado principal de Daniel se inclinó hacia mí. ¿Puede revisar esto? Teresa escuchó la pregunta. Sus ojos se abrieron. Yo tomé los documentos. Los examiné durante menos de un minuto. Después señalé 3 errores. 3. Lo suficientes para destruir gran parte de la argumentación de la parte demandante. El abogado sonrió. Eso es exactamente lo que necesitábamos. Minutos después presentó la objeción. Y el juez la aceptó. La reacción fue inmediata. Los representantes de la otra parte comenzaron a perder terreno. Las contradicciones aparecieron una tras otra. Documentos defectuosos. Fechas incompatibles. Declaraciones inconsistentes. Todo empezó a derrumbarse. Al final de la jornada, el resultado era evidente. La demanda había quedado gravemente debilitada. Cuando el juez anunció el cierre de la sesión, los abogados de Daniel estaban satisfechos. La otra parte no. En absoluto. La sala comenzó a vaciarse. Yo guardé mis documentos y me preparé para salir. Entonces escuché una voz detrás de mí. Sora. Era Teresa. Me giré lentamente. Por primera vez desde que la conocía, parecía insegura. No arrogante. No superior. Insegura. ¿Coronel? Preguntó. Asentí. Sí. ¿Desde cuándo? Hace muchos años. ¿Y procesas crímenes militares? Sí. Su rostro perdió color. ¿Todo este tiempo? Todo este tiempo. Guardó silencio. Parecía buscar alguna explicación que le permitiera recuperar el control de la situación. Pero no la encontró. Porque no existía. Finalmente bajó la mirada. Nunca me lo dijiste. La observé unos segundos. Nunca me lo preguntaste para conocerme. Solo querías juzgarme. Sus labios se tensaron. Y por primera vez no tuvo respuesta. Daniel apareció a mi lado. ¿Lista para irnos? Sí. Mientras caminábamos hacia la salida, escuché a varias personas comentar lo ocurrido. Algunas hablaban del caso. Otras del momento en que el juez me había saludado. Pero ya no importaba. Lo importante era que la verdad había salido a la luz sin que yo tuviera que presumir de ella. Nunca necesité demostrar quién era. Las personas correctas ya lo sabían. Y las equivocadas terminaron descubriéndolo cuando más les dolió. Al salir del tribunal, sentí el aire frío de la tarde sobre el rostro. Daniel tomó mi mano. Creo que hoy mi madre aprendió una lección. Sonreí. Yo también lo creo. Detrás de nosotros, Teresa permanecía inmóvil en las escaleras del tribunal, completamente incapaz de olvidar las palabras que habían cambiado todo aquella mañana. Buenos días, coronel. Y por primera vez desde que entré en su familia, entendió que el silencio nunca había sido debilidad. Había sido disciplina. Si te gustan las historias de venganza, secretos familiares y giros inesperados como este, suscríbete a Venganza Sombría para no perderte ninguna historia.